El artículo 656 de nuestro Código Civil dice: inmuebles por naturaleza y por adhesión. Inmuebles o fincas o bienes raíces son las cosas que no pueden transportarse de un lugar a otro, como las tierras y minas, y las que adhieren permanentemente a ellas, como los edificios y los árboles. Las casas y heredades se llaman predios o fundos. Inmuebles es aquello que no se puede mover. Se van a dividir los muebles por su naturaleza. Debemos entender que es aquello que no se puede trasladar de un lugar a otro. Dice bienes consumibles, que en razón a sus características perecen una vez se usan o una vez se consumen. Todo lo que es la comida y los no consumibles, también los textos nos dicen, oiga, los consumibles, ¿cuáles son? Son aquellos que aunque sufran algún deterioro, se pueden seguir usando. Ahí tenemos los vehículos. Vamos a los bienes muebles que sí nos trae como tal nuestro Código Civil. Son los fungibles y los no fungibles. Que los bienes fungibles son aquellas cosas o aquellos bienes que se pueden intercambiar por otras de su misma especie o su equivalente. Los no fungibles no pueden reemplazarse por otro porque tienen unas características especiales. Ejemplo, la Copa Mundo, la espada de Simón Bolívar, por su naturaleza, adherencia, accesorio u ornato y por su destinación. Inmuebles por destinación. Se reputan inmuebles, aunque por su naturaleza no lo sean, las cosas que están permanentemente destinadas al uso, cultivo y beneficio de un inmueble. Sin embargo, de que puedan separarse sin detrimento. Tales son, por ejemplo, las losas de un pavimento, los tubos de las cañerías, los utensilios de labranza o minería y los animales que actualmente destinados al cultivo o beneficio de una finca, con tal que hayan sido puestos en ella por el dueño de la finca. Los abonos existentes en ella y destinados por el dueño de la finca a mejorarla. Las prensas, calderas, cubas, alambiques, toneles y máquinas que forman parte de un establecimiento industrial adherente al suelo y permanecen al dueño de este. Los animales que se guardan en conejeras, pajareras, estanques, colmenas y cualesquier otros vivares son los que son con tal que estos adhieren al suelo o sean parte del suelo mismo o de un edificio. Esta pala de arar yo la compro, no sé, en una plaza de mercado. Por su naturaleza, ¿qué es esta pala? Un mueble. Y me lo llevo para la finca para arar la tierra ya y hacer unos cultivitos, no sé, pensemos de papa, que está tan lujosa la papa. Cuando yo me llevo esta pala de arar para mi finca, se puede entender por un inmueble por su destinación, en la finca se convierte en inmueble por destinación. La vaca, que por su naturaleza es mueble, pero yo voy a comprar 50 vacas para mi hato ganadero y lechero. Y entonces, efectivamente, mis 50 vacas, que yo me las llevo y las dejo allá en los establos, son muebles por su naturaleza, pero que se convierten en inmuebles por su destinación también. En principio, ¿esta tina es mueble o inmueble? Mueble. Mueble, claro que sí. Y cuando él efectivamente quiere que ese jacuzzi quede allá en su spa, se va a entender de dos formas: accesorio u ornato, accesorio, pongámoslo, y se va a entender también que es por su destinación inmueble. Y aquí lo voy a explicar directamente en el cuadrito. Bienes incorporales son aquellos que no se pueden percibir por los sentidos. El artículo 653, en su inciso 3, dice incorporales, las que consisten en meros derechos, como los créditos y las servidumbres activas. ¿En qué se divide? Derechos personales, derechos reales y acciones. Vamos a hablar entonces de los derechos personales. Se dividen en obligaciones y créditos. Estos derechos personales, que son obligaciones y créditos, como tal, existe la obligación de pagar. La obligación es incorporal. El doctor, si digo, sabe que Diana, se los presto, pero fírmeme una letra de cambio. Claro, la letra de cambio existe. Ese título o valor sirve de garantía para que yo le pago, porque si no le pago, él me puede iniciar un proceso ejecutivo. El artículo como tal, 666 de nuestro Código Civil. Derechos personales o créditos son los que solo pueden reclamarse de ciertas personas que, por un hecho suyo o la sola disposición de la ley, han contraído las obligaciones correlativas, como el que tiene el prestamista contra su deudor por el dinero prestado, o el hijo contra el padre por alimentos. De estos derechos nacen las acciones personales, que esos derechos personales tienen unos elementos: un acreedor, un deudor y una contraprestación. Estos derechos personales también tienen unas características. La relatividad solo está exigible al deudor o a la persona que tiene la obligación. También hablamos de la generalidad. La obligación se puede determinar por su cantidad y naturaleza. Efectivamente, otra de las características es la temporalidad. Y esta temporalidad se refiere a que una vez se pague la obligación, esta se extingue. No obstante, si tienen alguna duda, fácil, me adelanto un poquitico. La letra de cambio prescribe a los 3 años. ¿Después de qué? De la fecha de exigibilidad. Claro, el pagaré igual 3 años después de la fecha de exigibilidad, porque el pagaré se llena, llenamos una carta que autorizamos para que llenen los espacios en blanco. Los bienes
incorporales son derechos reales que ya lo vimos, derechos personales que ya lo vimos, ahora los derechos reales. Estos derechos reales, su definición está en el artículo 665 de nuestro Código Civil. Derecho real es aquel que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada persona. Son derechos reales el dominio, el de herencia, los de usufructo, uso y habitación, los de servidumbres activas, el de prenda y el de hipoteca. De estos derechos nacen las acciones reales, los bienes según a la persona que pertenece. Tenemos que decir que efectivamente son bienes de la nación. Y estos bienes de la nación los debemos observar desde la perspectiva del artículo 63 de nuestra Constitución Política. Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo del patrimonio arqueológico de la nación y los demás bienes que determine la ley son inalienables, imprescriptibles e inembargables. También el 72 dice, el patrimonio cultural de la nación está bajo la protección del Estado, el patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional pertenecen a la nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles, es decir, que son bienes de la nación como tal. Tiene tres características importantes. Inalienable, es decir, que no se puede vender, no venda. Imprescriptible, que no puede ninguna persona alegar la titularidad de dominio. Inalienable, imprescriptible, inembargable. No recae sobre esos bienes medidas cautelares. Estos bienes de uso público, que todas las personas que pertenecen al Estado, pero que todos nosotros podemos utilizar. Vamos a encontrar, ahí sí, los bienes fiscales. Estos bienes de uso público del artículo 674, Código Civil, bienes de uso público y fiscales. Se llaman bienes de la Unión aquellos cuyo dominio pertenece a la República. Si además su uso pertenece a todos los habitantes de un territorio como el de las calles, plazas, puentes y caminos, se llaman bienes de la Unión de uso público o bienes públicos del territorio. Los bienes de la Unión cuyo uso no pertenece generalmente a los habitantes se llaman bienes de la Unión o bienes fiscales. Y allí nos enuncia los bienes fiscales, además nos está diciendo en el inciso tercero, los bienes de la Unión cuyo uso no pertenecen generalmente a los habitantes, cuyo uso no pertenecen. Esos bienes fiscales como cuál podemos nosotros tener, que nosotros no usamos. La Casa de Nariño, el Palacio de Justicia, el Capitolio. También nosotros vamos a encontrar otros. Los baldíos, los vacantes y los mostrencos. Los bienes baldíos, según el artículo 675 de nuestro Código Civil, son bienes de la Unión. Todas las tierras que estando situadas dentro de los límites territoriales carecen de otro dueño. ¿Cómo así que carecen de otro dueño? Pues obviamente que no sea el Estado. Hay grandes extensiones de tierra que no que no tienen un dueño, que no tienen un titular de dominio. Esos bienes son los bienes baldíos, que son del Estado y carecen de un titular de dominio. ¿Qué creen ustedes que es una invasión en un lote de tierra? ¿Sobre qué terreno están invadiendo? Claro que sí, es un predio baldío, es decir, que es del Estado. Veamos estos otros dos que son importantes. El artículo 706 nos habla de los bienes vacantes y mostrencos, inmuebles, que se encuentran dentro del territorio respectivo a cargo de la nación sin dueño aparente o conocido. Mostrencos, los bienes muebles que se hallen en el mismo caso, sin dueño aparente o conocido.